Vivimos en la era de la ansiedad. Millones de personas cada día despiertan con un nudo en el estómago, un peso en el pecho, una sensación de terror sin nombre que permea cada momento. Visitamos doctores, tomamos medicamentos, leemos libros de autoayuda, practicamos técnicas de respiración, y aún así, esa inquietud persiste. La narrativa cultural dominante nos dice que la ansiedad es un problema que debe ser eliminado, un error en nuestro sistema que necesita corrección. Somos bombardeados con mensajes que nos dicen: elimina tu ansiedad en 10 pasos, cura tu ansiedad para siempre, vuelve a ser normal. Pero Alan Watts nos invitaba a considerar algo radicalmente diferente. ¿Qué tal si la ansiedad no es el problema? ¿Qué tal si es, de hecho, una señal de que algo está despertando en ti? La conciencia que no puede volver a dormir imagina que has vivido toda tu vida en una habitación pequeña y oscura. Es incómoda, limitada, pero es todo lo que conoces. Entonces, un día, alguien abre una ventana y ves por primera vez el vasto universo allá afuera, infinito, complejo, impredecible, hermoso y aterrador a la vez. ¿Puedes simplemente cerrar la ventana y pretender que no viste lo que viste? ¿Puedes volver a vivir en esa pequeña habitación con la misma inocencia ignorante? No. Una vez que has visto, no puedes desver. Una vez que tu conciencia se ha expandido, no puede contraerse completamente de vuelta. Esto es lo que Watts llamaba despertar, y para muchos de nosotros, ese despertar se siente inicialmente como ansiedad. Has comenzado a ver a través de las ilusiones cómodas que mantenían a todos los demás felizmente ocupados. Has notado que las cosas que se supone que deberían darte seguridad, tu carrera, tu estatus, tus posesiones, incluso tus relaciones, son fundamentalmente impermanentes. Has comenzado a sentir la vastedad del universo y tu pequeñez dentro de él. Has empezado a cuestionar narrativas que antes aceptabas sin pensar. Y esto te asusta. Por supuesto que te asusta. La trampa de la normalidad. La sociedad tiene una palabra para las personas que no cuestionan, que no sienten esta inquietud existencial, que están perfectamente cómodas con las ilusiones consensuadas. Las llama normales. Y tiene otra palabra para aquellos que sí cuestionan, que sí sienten, que están despiertos a la precariedad y el misterio de la existencia. Las llama ansiosas, neuróticas, enfermas. Pero Watts preguntaba, ¿quién está realmente enfermo? ¿La persona que ha notado que el emperador no tiene ropa, o todos los demás que siguen aplaudiendo el desfile? Considera esto. Vivimos en un planeta girando a través del espacio miles de kilómetros por hora. Estamos hechos de átomos que una vez fueron estrellas. Cada momento podría ser nuestro último. Un aneurisma, un accidente, una célula que se vuelve cancerosa. No tenemos idea de qué es realmente la conciencia, porque existimos, o que, si algo, sucede cuando morimos. Estos no son pensamientos ansiosos. Son observaciones precisas de la realidad. La pregunta real no es, ¿por qué estoy ansioso?, sino, ¿por qué no todos están más conscientes de esto? La diferencia entre miedo y despertar aquí es donde necesitamos hacer una distinción crucial. Watts no estaba diciendo que toda ansiedad es iluminación disfrazada. Hay una diferencia importante entre ansiedad patológica, que surge de trauma, desequilibrio químico, o situaciones genuinamente peligrosas, y la inquietud existencial que surge de una conciencia expandida. El miedo apropiado es la respuesta a una amenaza real e inmediata. Si un tigre te persigue, el miedo es perfecto, te da la adrenalina para correr o luchar. Ese es el miedo funcionando correctamente. La ansiedad patológica es cuando tu sistema de alarma está defectuoso, disparándose incluso cuando no hay peligro real. Esto puede necesitar intervención terapéutica o médica, y no hay vergüenza en buscar esa ayuda. Pero hay un tercer tipo de ansiedad que Watts identificaba, la inquietud existencial que surge no de un sistema defectuoso, sino de uno que está funcionando demasiado bien. Has notado cosas que otros ignoran exitosamente. Tu conciencia se ha expandido más allá de los límites cómodos. Y el problema es que tratamos este tercer tipo exactamente como tratamos los otros dos, como algo que debe ser eliminado, medicado o terapeutizado hasta desaparecer. El costo de la inconsciencia mira alrededor del mundo. Observa la destrucción ambiental, las guerras interminables, la desigualdad grotesca, la adicción masiva a distracciones, el consumismo desenfrenado. Todo esto es posible porque la mayoría de la gente está dormida. No dormida literalmente, sino dormida en el sentido de estar inconsciente de las implicaciones más profundas de sus acciones, inconsciente de su interconexión con todo lo demás, inconsciente de la preciosidad y brevedad de la existencia. Estar ansioso, en el sentido de estar despierto, consciente,
sintiendo el peso de la realidad. Es en realidad una respuesta más sana que el adormecimiento. Watts lo expresó de esta manera. La normalidad es una ilusión. Lo que es normal para la araña es el caos para la mosca. Desde la perspectiva de alguien completamente identificado con el sueño cultural, trabajar, consumir, acumular, competir, morir, alguien que está despertando de ese sueño parece estar mal. Pero desde una perspectiva más amplia, es el soñador quien está atrapado, no el que está despertando. La resistencia que amplifica aquí está el giro cruel. Cuando tratamos nuestra ansiedad existencial como un problema que debe ser eliminado, realmente empeoramos las cosas. Estás ansioso por la naturaleza impermanente de la vida. Entonces te vuelves ansioso por estar ansioso. No debería sentirme así. Hay algo mal en mí. Necesito arreglar esto. Ahora tienes ansiedad al cuadrado. Además, empiezas a evitar cualquier cosa que dispare tu ansiedad. Evitas el silencio porque en el silencio surgen las preguntas grandes. Evitas la soledad porque en la soledad te enfrentas a ti mismo. Evitas la contemplación porque la contemplación te muestra verdades incómodas. Así que te mantienes perpetuamente distraído. Redes sociales, televisión, trabajo excesivo, alcohol, drogas, sexo, compras, cualquier cosa para no sentir esa inquietud subyacente. Pero la inquietud no desaparece. Solo se vuelve más insistente, más desesperada, porque algo en ti está tratando de decirte algo importante, y no estás escuchando. La invitación oculta Watts sugería que tu ansiedad podría no ser tu enemigo. Podría ser un mensajero. Podría estar tratando de decirte, despierta. Presta atención. Hay más en la vida que la narrativa estrecha en la que has estado viviendo. Imagina que tu ansiedad no es un error sino una invitación. Una invitación a cuestionar las suposiciones que has heredado sin examinar, sentir más profundamente en lugar de adormecerte, reconocer tu conexión con toda la existencia, vivir con más autenticidad en lugar de seguir el guión de otros, abrazar el misterio en lugar de pretender que tienes certeza, soltar el control ilusorio que nunca tuviste en primer lugar. Cuando cambias tu relación con la ansiedad de esto debe desaparecer. ¿A qué está tratando de mostrarme esto? Todo cambia. No es que la sensación física desaparezca inmediatamente. Es que dejas de estar en guerra con tu propia experiencia. Y paradójicamente, cuando dejas de luchar contra la ansiedad, pierdes su poder de controlar tu vida. El umbral, estás parado en un umbral. Detrás de ti está el mundo del sueño, cómodo, familiar, inconsciente. Adelante está el mundo del despertar, incierto, vasto, real. La ansiedad que sientes es la sensación de estar entre dos mundos. Ya no puedes regresar completamente a la inconsciencia, pero aún no has cruzado completamente hacia el despertar completo. Este es el lugar más incómodo para estar. Y aquí está el secreto que nadie te dice. Todos los que han despertado pasaron por esta incomodidad. No hay manera de evitarla. Es parte del proceso. Tu ansiedad no es evidencia de que algo está mal contigo. Es evidencia de que algo está despertando en ti. Y aunque es aterrador, también es el comienzo de algo extraordinario. Una vida vivida con los ojos abiertos. En los próximos capítulos, exploraremos cómo navegar este despertar, cómo transformar la lucha en aceptación, y cómo encontrar paz no a pesar de tu conciencia expandida, sino a través de ella. Por ahora, solo considera esta posibilidad. Tal vez, solo tal vez, no hay nada mal en ti. Tal vez simplemente estás comenzando a ver. Si estas ideas resuenan contigo y quieres explorar más profundamente esta perspectiva transformadora sobre la ansiedad y la conciencia, suscríbete al canal. Este viaje apenas comienza, y no estás solo en él. El teatro de la mente. Alan Watts tenía una manera particular de describir lo que sucede en la mente ansiosa. Decía que es como tener un teatro en tu cabeza donde constantemente se representan obras de desastre, todas las cosas terribles que podrían suceder, todas las maneras en que podrías fallar, todos los juicios que otros podrían hacer de ti. Y lo fascinante es que tú eres simultáneamente el dramaturgo, el actor, el director y la audiencia de estas obras. Escribes los guiones catastróficos, los interpretas con convicción total, y luego reaccionas a ellos como si fueran reales. Pero aquí está la pregunta que Watts nos invitaba a considerar. ¿Quién está produciendo este teatro? ¿Y por qué? La respuesta convencional es que tu mente está mal funcionando, que hay algo defectuoso en tu procesamiento cognitivo. Pero Watts sugería algo diferente. Tu mente está haciendo exactamente lo que las mentes humanas evolucionaron para hacer. El problema no es la función. Es que te has identificado demasiado completamente con el proceso. La máquina de simulación, el cerebro humano, es esencialmente una máquina de simulación increíblemente sofisticada.
Su trabajo evolutivo principal es predecir el futuro para mantenerte vivo. Está constantemente ejecutando simulaciones. Si hago esto, entonces aquello podría suceder. Si eso sucede, necesitaré hacer esto otro. Para nuestros ancestros en la sabana, esta capacidad era invaluable. Aquellos que podían imaginar vividamente lo que podría salir mal. El león detrás del arbusto, la sequía que viene, el miembro hostil de la tribu, eran los que sobrevivían. Entonces hemos heredado cerebros que son extraordinariamente buenos para imaginar problemas, especialmente problemas que aún no existen. El desafío es que vivimos en un mundo radicalmente diferente al de nuestros ancestros. La mayoría de nosotros no enfrenta amenazas inmediatas de supervivencia física, pero el mecanismo de simulación de amenazas sigue funcionando a toda velocidad, ahora enfocándose en amenazas sociales, económicas, existenciales. El resultado: ansiedad constante sobre situaciones que son a. poco probables que sucedan, b. fuera de tu control de todos modos, o c. completamente imaginarias. El error de identificación aquí está donde Watts hacía una distinción crucial. El problema no es que tu mente genere estos pensamientos ansiosos. El problema es que crees que eres esos pensamientos. Imagina que estás sentado junto a un río, observando el agua fluir. Ves hojas, ramas, desechos pasando. No te identificas con estos objetos. No piensas yo soy esa rama. Simplemente observas el río haciendo lo que los ríos hacen, fluir. Pero con nuestros pensamientos, cometemos un error fundamental. En lugar de observar hay un pensamiento ansioso pasando. Pensamos estoy ansioso. En lugar de notar la mente está generando un escenario catastrófico. Pensamos esto va a suceder. Nos identificamos completamente con el contenido de nuestra conciencia en lugar de reconocer que somos la conciencia en la que este contenido aparece. Es como confundir la pantalla del cine con la película que se proyecta en ella. La pantalla permanece tranquila y sin afectar sin importar qué película se esté mostrando. Terror, comedia, tragedia. Pero hemos olvidado que somos la pantalla, no la película. La paradoja del observador. Aquí hay un experimento que Watts frecuentemente sugería. La próxima vez que te sientas ansioso, en lugar de tratar de deshacerte de la ansiedad, obsérvala. No desde dentro, como si fueras la ansiedad. Desde fuera, como si fueras un científico curioso estudiando un fenómeno interesante. ¿Dónde sientes la ansiedad en tu cuerpo? ¿Pecho apretado? ¿Estómago revuelto? ¿Respiración superficial? ¿Qué pensamientos específicos están pasando? ¿Qué narrativas está contando tu mente? Aquí está lo fascinante. En el momento en que comienzas a observar la ansiedad genuinamente, sin tratar de cambiarla, sin resistirla, algo cambia automáticamente. ¿Por qué? Porque el observador no puede ser lo observado. Si puedes observar tu ansiedad, entonces tú no eres tu ansiedad. Eres la conciencia consciente de la ansiedad. Y esa conciencia, el observador, nunca está ansiosa. Solo nota la ansiedad, como el océano. Nota las olas en su superficie. Las capas de la resistencia a la mayoría del sufrimiento asociado con la ansiedad no viene de la ansiedad misma, sino de nuestras capas de resistencia a ella. Primera capa, la ansiedad primaria. Una sensación en tu cuerpo, una vibración de energía nerviosa. Si pudieras estar con esto directamente, sin narrativa, sería tolerable, incómodo, quizás, pero manejable. Segunda capa, el juicio sobre la ansiedad. No debería sentirme así. Hay algo mal en mí. Soy débil. Otros no se sienten así. Estoy roto. Tercera capa, la ansiedad sobre la ansiedad. ¿Y si esta sensación nunca desaparece? ¿Y si empeora? ¿Y si pierdo el control? ¿Y si me vuelvo loco? Cuarta capa, la evitación. Comenzar a evitar situaciones, personas o experiencias que podrían provocar ansiedad, lo cual paradójicamente hace que tu mundo se vuelva más pequeño y tu ansiedad más grande. Quinta capa, la identidad. Soy una persona ansiosa. Esta es quien soy. Siempre he sido así. Nunca cambiaré. Watts señalaba que si pudieras eliminar estas capas de resistencia y simplemente experimentar la sensación primaria directamente, descubrirías que es mucho menos terrible de lo que pensabas. Es como la diferencia entre tener dolor y tener dolor mientras te dices constantemente este dolor es terrible. No puedo soportarlo. ¿Cuándo terminará? La segunda versión es exponencialmente peor. El juego del ego. Hay otra dimensión de esto que Watts exploraba profundamente. Cómo el ego usa la ansiedad para mantener su sentido de existencia separada. El ego, este sentido construido de ser un yo separado del resto de la existencia, necesita constantemente problemas para resolver para justificar su existencia.
Es como un empleado que crea problemas para parecer valioso. Si no hay amenazas reales, el ego las inventará. Si no hay problemas inmediatos, proyectará problemas en el futuro. Porque un ego sin problemas que resolver no tiene propósito, no tiene narrativa, no tiene manera de sentirse importante. La ansiedad, desde esta perspectiva, es el ego haciendo su trabajo. Crear una sensación de yo separado que está en peligro, que necesita protección, que necesita estar constantemente vigilante. Pero cuando reconoces esto, cuando ves a través del juego, algo extraordinario sucede. No es que el ego desaparezca, sigue ahí, haciendo su cosa. Pero ya no estás identificado con él. Ya no crees completamente en su narrativa de peligro y amenaza constante. La inteligencia de la incomodidad Watts también nos invitaba a considerar que algunas veces, lo que llamamos ansiedad podría ser en realidad sabiduría corporal, una señal de que algo en tu vida está desalineado con tu naturaleza auténtica. Tal vez estás en una carrera que traiciona tus valores. Tal vez estás en una relación donde constantemente te comprimes para encajar. Tal vez estás viviendo según las expectativas de otros en lugar de tu propia verdad. Tu ansiedad podría ser tu ser auténtico gritando: esto no es correcto. Esto no es quien realmente eres. En estos casos, la solución no es eliminar la ansiedad. Es escuchar lo que está tratando de decirte. Es tener la valentía de hacer cambios, aunque sean incómodos a corto plazo. El camino a través Watts era claro en esto. No hay forma de evitar la incomodidad del despertar. No hay atajo alrededor de ella. Solo hay un camino a través. A través significa dejar de resistir. A través significa sentir lo que hay que sentir. A través significa observar sin juzgar. A través significa soltar la necesidad de que este momento sea diferente de lo que es. Esto no es resignación pasiva. Es aceptación radical. Reconocer completamente lo que es mientras permaneces abierto a lo que podría evolucionar naturalmente desde ese reconocimiento. La ansiedad que sientes es como el dolor de un músculo que se estira. Es incómodo, sí, pero ese estiramiento es lo que permite el crecimiento. Es la tensión entre lo que has sido y lo que estás convirtiéndote. En el próximo capítulo, exploraremos cómo esta comprensión se traduce en práctica vivida, cómo realmente vives cuando reconoces que tu ansiedad no es tu enemiga, sino un aspecto de tu conciencia en expansión. Del concepto a la experiencia, entender intelectualmente que tu ansiedad es un despertar es una cosa. Vivir desde esa comprensión en el momento en que tu corazón late acelerado, tus manos tiemblan, y tu mente genera escenarios catastróficos, eso es algo completamente diferente. Alan Watts era consciente de esta brecha. No era suficiente con filosofar sobre la naturaleza de la ansiedad. Necesitamos maneras prácticas de relacionarnos con ella momento a momento, especialmente cuando sentimos que nos ahogamos en ella. Entonces, ¿cómo vives realmente cuando reconoces que tu ansiedad es conciencia expandida en lugar de enfermedad mental? La respiración como ancla. Watts frecuentemente volvía a lo más fundamental, la respiración. No como una técnica para eliminar la ansiedad, sino como una manera de anclar tu conciencia en el presente. Cuando estás ansioso, tu mente está casi siempre en el futuro, imaginando catástrofes, anticipando problemas, ensayando conversaciones que nunca sucederán. Tu cuerpo, sin embargo, solo existe en este momento. La respiración es el puente entre mente y cuerpo, entre pasado, futuro y ahora. Aquí está la práctica. Cuando notes ansiedad surgiendo, no trates de hacerla desaparecer. En lugar de eso, simplemente lleva tu atención a tu respiración. No la controles, no la corrijas. Solo obsérvala. Nota la inhalación. Nota la exhalación. Nota el espacio entre respiraciones. No porque esto curará tu ansiedad, sino porque te recordará algo fundamental. Estás vivo ahora. En este momento, respirando, existiendo. Y en este preciso momento, no en el futuro imaginado, sino en este momento real. ¿Qué problema tienes realmente? Usualmente, la respuesta es: ninguno. Los problemas están todos en tu narrativa mental sobre el pasado o el futuro. En el ahora puro, simplemente hay vida sucediendo. La pregunta radical. Watts sugería hacer una pregunta cuando te encuentres atrapado en la ansiedad. ¿Quién es el que está ansioso? Esta no es una pregunta intelectual buscando una respuesta intelectual. Es una pregunta que apunta tu conciencia hacia sí misma. Cuando piensas estoy ansioso, hay un sujeto, yo, y un objeto, ansioso. Pero si investigas, ¿puedes encontrar realmente este yo que está experimentando ansiedad? ¿O solo hay experiencias sucediendo, sensaciones corporales, pensamientos, emociones, sin un tú separado experimentándolas?
Es como buscar al observador de una película en la sala de cine. Puedes encontrar la pantalla, las imágenes, el sonido, pero ¿puedes encontrar al observador como algo separado del acto de observar? Esta investigación no tiene el propósito de negar tu experiencia. Tiene el propósito de revelar que lo que pensabas que eras, este yo sólido, permanente, separado, es en realidad mucho más fluido, más espacioso, más vasto de lo que creías. Hacerse amigo de la sensación, una de las enseñanzas más contraintuitivas de Watts era esta. En lugar de tratar de escapar de tu ansiedad, acércate más a ella. Explórala con curiosidad genuina. Cuando sientas ansiedad surgiendo, prueba esto. Ubícala en tu cuerpo. ¿Dónde exactamente la sientes? ¿Pecho? ¿Garganta? ¿Estómago? Luego, con suavidad, pon tu atención directamente en esa sensación. No para cambiarla, solo para conocerla. ¿Qué forma tiene? ¿Qué temperatura? ¿Tiene color? ¿Textura? ¿Se mueve o está estática? ¿Es sólida o espaciosa? ¿Tiene bordes definidos o es difusa? Cuando exploras la sensación de esta manera, con curiosidad de científico en lugar de resistencia de víctima, algo extraordinario sucede. La sensación comienza a cambiar, no porque la estés forzando a cambiar, sino porque la resistencia que estaba congelándola en su lugar se ha disuelto. Es como sostener un cubo de hielo en tu mano. Si lo aprietas tratando de destruirlo, tu mano se congela y el hielo permanece sólido. Pero si simplemente lo sostienes suavemente, tu calor natural lo derrite. La danza con la incertidumbre. Watts identificaba que en el corazón de la mayoría de la ansiedad está la intolerancia a la incertidumbre. Queremos saber cómo saldrán las cosas. Queremos garantías. Queremos control. Pero la verdad fundamental de la existencia es que no hay certeza. No puedes controlar el futuro. No puedes garantizar resultados. La vida es inherentemente incierta, impredecible y misteriosa. La mayoría de la gente pasa su vida tratando de crear ilusiones de certeza, trabajo estable, relaciones definidas, planes detallados, seguros para cada posibilidad. Y cuando estas ilusiones inevitablemente se revelan como tales, experimentan ansiedad severa. La alternativa que Watts proponía era radicalmente diferente. Aprender a bailar con la incertidumbre. Desarrollar una relación amigable con el no saber. Esto no significa ser irresponsable o negligente. Significa soltar tu necesidad de certeza absoluta. Significa reconocer que la vida siempre ha sido incierta, solo que a veces lo notas más que otras veces. Prácticamente, esto significa practicar pequeños actos de soltar control. Toma una ruta diferente al trabajo sin planear. Ten una conversación sin agenda. Toma una decisión sin tener todos los hechos. Permite que un día se desarrolle sin itinerario. Cada vez que haces esto, estás entrenando tu sistema nervioso a tolerar incertidumbre. Estás demostrándote a ti mismo que puedes sobrevivir, incluso prosperar, sin control total. El testigo silencioso. Hay una práctica que Watts enseñaba que es simple pero profundamente transformadora. Convertirse en el testigo silencioso de tu propia experiencia. Durante tu día, periódicamente hazte consciente de que estás consciente. Nota que hay una conciencia observando tus pensamientos, emociones, sensaciones, sin ser ninguno de ellos. Esta conciencia, este testigo, nunca está ansiosa. Puede notar ansiedad, puede ser consciente de pensamientos ansiosos, pero en sí misma, permanece serena, espaciosa, sin alteración. Es como el cielo que contiene todo tipo de clima, tormentas, nubes, sol, pero nunca es afectado por ese clima. Permanece vasto y claro detrás de todo. Cuando te identificas con el testigo en lugar del contenido de tu experiencia, tu relación con la ansiedad cambia fundamentalmente. No desaparece necesariamente, pero ya no te define. Está sucediendo en ti, no a ti. La paradoja de la acción sin esfuerzo. Watts también abordaba una pregunta práctica crucial. Si acepto mi ansiedad, si dejo de resistirla, ¿significa que no hago nada? ¿Me quedo paralizado? La respuesta es no. De hecho, lo opuesto es verdadero. Cuando dejas de gastar energía resistiendo tu ansiedad, esa energía se libera para acción constructiva. Cuando no estás atrapado en la lucha interna, puedes responder más claramente a las situaciones externas. Es la diferencia entre un nadador que entra en pánico y lucha contra el agua, gastando tremenda energía y hundiéndose más, y uno que se relaja en el agua y nada eficientemente. La aceptación no es pasividad. Es el fin de la resistencia inútil que te mantiene atascado. Desde la aceptación, la acción apropiada surge naturalmente, sin la contaminación del miedo y la urgencia desesperada. Viviendo la pregunta finalmente,
Watts nos invitaba a vivir con las preguntas grandes que generan ansiedad en lugar de exigir respuestas inmediatas. ¿Cuál es el significado de mi vida? ¿Qué sucede cuando muero? ¿Estoy en el camino correcto? ¿Seré feliz? Estas preguntas no tienen respuestas definitivas que tu mente pueda capturar y poseer, pero puedes vivir con ellas, permitiendo que te moldeen, te profundicen, te mantengan despierto. La ansiedad frecuentemente surge de exigir respuestas a preguntas que no pueden ser respondidas con certeza. La alternativa es aprender a evitar el misterio, a estar cómodo con el no saber. Y paradójicamente, cuando dejas de exigir respuestas, cuando te relajas en la pregunta misma, algo más profundo que respuestas comienza a emerger. Una sabiduría vivida que no puede ser articulada pero que transforma cómo experimentas todo. En el capítulo final, exploraremos la dimensión más profunda de esta enseñanza. Cómo tu ansiedad puede convertirse en una puerta hacia algo que Watts llamaba iluminación. No como un estado místico lejano, sino como un reconocimiento simple de lo que siempre ha sido. El umbral final. Hemos llegado al punto más profundo del viaje que Alan Watts nos invita a hacer. Hemos explorado cómo la ansiedad puede ser una señal de despertar, cómo nuestra identificación con los pensamientos crea sufrimiento, y cómo podemos relacionarnos prácticamente con la inquietud existencial. Ahora llegamos a la revelación final, la más liberadora y paradójica. La ansiedad que has estado tratando de eliminar durante toda tu vida puede convertirse en la puerta misma hacia la libertad más profunda que existe. No a pesar de la ansiedad, a través de ella. La gran rendición, operando bajo una suposición fundamental. Si pudiera solo eliminar mi ansiedad, entonces sería feliz. Entonces estaría libre. Entonces mi vida realmente comenzaría. Pero Watts nos preguntaba, ¿qué pasaría si soltaras esa suposición completamente? ¿Qué pasaría si dejaras de tratar de llegar a algún estado futuro donde estés permanentemente libre de ansiedad? Esta es la gran rendición. No es rendirse a la ansiedad en el sentido de dejar que te controle. Es rendirte a la realidad de que, como ser humano consciente, experimentarás inquietud existencial. Es parte del paquete de estar despierto. Cuando finalmente sueltas la lucha contra la ansiedad, no como estrategia para hacerla desaparecer, sino como genuino reconocimiento de que está bien que esté ahí, algo milagroso sucede. La ansiedad pierde su poder sobre ti. No porque desaparezca, aunque frecuentemente disminuye significativamente, sino porque ya no estás en guerra contigo mismo. Ya no hay un tú que necesita estar ansioso sobre estar ansioso. La identidad más allá del yo. Watts nos llevaba aún más profundo. Preguntaba, ¿qué eres tú, realmente, más allá de todas las historias, todos los pensamientos, todas las sensaciones que llamamos ansiedad? Si pudieras quitar todas las capas, tu nombre, tu historia personal, tu personalidad, tus pensamientos, tus emociones, incluso tu sentido de ser un yo separado, ¿qué quedaría? La respuesta que Watts ofrecía no es algo que pueda ser entendido intelectualmente. Es algo que debe ser reconocido directamente. Pero apuntaba hacia ello con diferentes palabras. Conciencia pura, el observador eterno, el ser fundamental, la existencia misma. Eres la conciencia en la que toda experiencia, incluida la ansiedad, aparece y desaparece. Eres como el espacio que contiene todo pero que no es afectado por nada. Esta conciencia nunca ha estado ansiosa. Nunca ha nacido y nunca morirá. No tiene problemas porque no es una cosa que pueda tener problemas. Es el campo de existencia misma en el que todas las cosas surgen. Cuando te reconoces como esta conciencia, no como idea, sino como experiencia vivida, toda ansiedad se revela como lo que siempre fue. Una ola pasando en el vasto océano de tu ser real. El juego divino. Aquí viene la parte verdaderamente radical de la enseñanza de Watts. Si eres esta conciencia infinita, ¿por qué experimentas ansiedad en absoluto? ¿Por qué este drama humano de miedo y preocupación? Watts proponía algo extraordinario. Es un juego. La conciencia infinita se ha disfrazado temporalmente como un ser humano limitado, pretendiendo que ha olvidado su naturaleza verdadera, para poder tener la experiencia de redescubrirla. Es como un actor que se involucra tanto en su papel que temporalmente olvida que está actuando. O como jugando al escondite contigo mismo, escondiéndote tan bien que realmente crees estar perdido, haciendo que el encontrarte sea genuinamente emocionante. Tu ansiedad, desde esta perspectiva, es parte del juego. Es la conciencia experimentando lo que se siente estar aparentemente separada, aparentemente vulnerable, aparentemente en peligro. No hay nada malo con esto. Es parte de la riqueza de la experiencia humana. El problema solo surge cuando lo tomas demasiado literalmente, cuando olvidas que es un juego y comienzas a creer que realmente eres solo este pequeño yo ansioso.
La risa cósmica cuando reconoces esto, cuando ves a través del juego mientras todavía estás jugándolo, emerge algo que Watts llamaba la risa cósmica. No es risa burlona o cínica. Es la risa de reconocimiento. Como cuando alguien te gasta una broma elaborada y finalmente ves el truco. Te ríes. No porque sea gracioso en un sentido convencional, sino porque toda la tensión se libera de repente. Has estado buscando desesperadamente algo que siempre tuviste. Has estado tratando de convertirte en algo que siempre has sido. Has estado luchando para escapar de algo que en realidad nunca te estuvo reteniendo. Tu ansiedad sobre la vida era como un personaje en una película ansioso sobre la trama, completamente comprensible desde dentro de la historia, pero cómicamente innecesario desde la perspectiva de la audiencia que sabe que es solo una película. Viviendo desde el despertar entonces, ¿cómo es la vida después de este reconocimiento? ¿Te conviertes en un santo sereno flotando sobre los problemas mundanos? No. Watts era enfático sobre esto. Todavía experimentas emociones humanas, incluida la ansiedad ocasional. Todavía tienes responsabilidades, desafíos, dolores. Todavía participas en la vida humana. La diferencia es que ya no estás identificado exclusivamente con el personaje. Hay una dimensión adicional de conciencia, una perspectiva más amplia, desde la cual observas el drama sin estar completamente perdido en él. Es como la diferencia entre estar en una pesadilla y estar en una pesadilla mientras simultáneamente sabes que estás soñando. La pesadilla todavía puede ser intensa, pero hay un conocimiento de fondo que cambia fundamentalmente tu relación con ella. Desde esta perspectiva, cuando surge la ansiedad, puedes reconocerla. Aquí está la ansiedad nuevamente. Interesante. Mira cómo el cuerpo se tensa. Mira cómo la mente genera historias catastróficas. Fascinante. No con indiferencia fría, sino con curiosidad amable. Como un padre sabio observando a un niño asustado, sabiendo que el monstruo bajo la cama no es real, pero también sabiendo que el miedo del niño es genuino y merece compasión. El propósito de todo esto. ¿Cuál es el punto de todo esto? ¿Por qué pasar por la ansiedad, el despertar, el reconocimiento? Watt sugería que no hay un punto en el sentido de un objetivo externo a lograr. El punto es la experiencia misma. La conciencia está explorándose a sí misma, experimentándose a sí misma de infinitas maneras. Tu ansiedad particular, tu despertar particular, tu vida particular, es la forma única en que la existencia se está experimentando a sí misma en este momento, desde esta perspectiva. No es que estés aquí para lograr la iluminación y luego graduarte de la existencia. Estás aquí para hacer exactamente esto, esta mezcla particular de conciencia e inconsciencia, despertar y olvido, ansiedad y paz. La paradoja final, y aquí está la última paradoja que Watts nos dejaba. El momento en que dejas de tratar de estar iluminado, el momento en que dejas de tratar de estar libre de ansiedad, el momento en que aceptas completamente ser exactamente quien y que eres ahora mismo. Ese es el momento de la libertad real. No libertad de tu experiencia, sino libertad en tu experiencia. No ausencia de ansiedad, sino ausencia de resistencia a la ansiedad. Tu ansiedad nunca fue el problema. Tu resistencia a ella era el problema. Tu creencia de que no deberías estar ansioso era el problema. Tu identificación con la ansiedad como quien eres era el problema. Cuando sueltas todo eso, no como estrategia para lograr algo, sino como genuino reconocimiento de que no hay ningún lugar a donde ir, nada que lograr, nadie que convertirse, descubres que ya estás en casa. Siempre has estado en casa. La ansiedad era solo el sentimiento de haber olvidado esto temporalmente. Y ahora has recordado. El final que es un comienzo, no estás ansioso. Estás despierto. Estás vivo. Estás consciente de la vastedad y el misterio de la existencia de una manera que muchos nunca experimentan. Tu sensibilidad, tu inquietud, tu incapacidad de contentarte con respuestas simples, estos no son defectos. Son señales de una conciencia que se ha expandido más allá de los límites convencionales. La invitación de Watts no era a eliminar tu ansiedad, sino a reconocerla como lo que es. Un aspecto de estar profundamente despierto en un universo misterioso, temporal, impredecible y absolutamente extraordinario. Bienvenido a casa. Siempre has estado aquí. Solo temporalmente olvidaste. Y ese olvido, y ese recordar, son parte perfecta del juego que la existencia está jugando consigo misma. No hay nada que arreglar. Nunca lo hubo. La ansiedad no es tu enemigo. Es tu conciencia llamándote a despertar. La pregunta no es cómo eliminarla, sino cómo escuchar lo que está tratando de mostrarte sobre la naturaleza de la realidad y tu lugar en ella. Y cuando finalmente escuchas, realmente escuchas,
descubres que la paz que buscabas nunca estuvo en la ausencia de ansiedad, sino en la aceptación completa de todo lo que eres, incluida tu capacidad de sentir la profundidad y el misterio